El tema de hoy lo he titulado Posicionamiento y está en la serie que hemos comenzado, Dios crea comienzos. Me encanta ese título, Dios crea comienzos. Y para entender este tema necesitamos entender otra palabra que es la palabra deseo. Una cosa es desear algo y la otra es posicionarse correctamente para obtener lo que yo deseo. Por ejemplo, algún soltero o una soltera puede desear no estar solo. Y puede desear algún príncipe azul o alguna princesa rosada. Pero el deseo no hace nada. ¿Qué es lo que hace algo? El posicionamiento para ese deseo. Comienza a posicionarse correctamente el joven. Comienza a bañarse. Comienza a perfumarse. Comienza a comprarse ropita más dije, más adecuada, más chévere. Comienza a levantar la columna y a caminar pechito de paloma. Y cuando pasa al frente, él comienza su posicionamiento. La mujer también, la soltera, cuando le gusta un muchacho, comienza su posicionamiento si quiere ver algo. ¿Y qué es lo que hace? No, ella siempre se baña, pero comienzan a pintarse, a maquillarse, a peinarse, comienzan a mostrarse de forma delicada, comienzan a sonreír más. Comienzan a ser atentas cuando están al frente de él, porque se están posicionando por ese deseo. Es decir, si uno no se posiciona por algo que quiere o desea, nada va a ocurrir. Lo mismo sucede en el matrimonio. La esposa o el esposo puede desear tener una relación matrimonial saludable, pero el desearlo no lo va a lograr. Se necesita un esposo que se posicione como trabajador, proveedor. Se necesita un esposo que se posicione como una persona que está atento a las necesidades de su familia. En el caso de la esposa, se necesita una esposa que esté atenta a las necesidades de su esposo. Así lo hizo Dios. Se necesita una esposa que esté atenta a las necesidades de sus hijos. No basta con que diga yo deseo ser una buena esposa. Tiene que posicionarse si es que quiere llegar a tener un matrimonio saludable. Alguien puede decir, deseo que me roben el carro para agarrar el seguro. Bueno, el deseo no hace nada. Seguramente el posicionamiento va a hacer que usted lo deje abierto con la ventana abajo y las llaves puestas. Pero hizo algo, ¿no? Se posicionó. Ahora no siga ese ejemplo, es un mal ejemplo. Lo mismo ocurre con nuestros sueños académicos. Alguien puede decir, yo deseo ser abogado. Qué lindo el deseo, ¿no? Pero él debe posicionarse como un estudiante y un estudiante que acaba la carrera y se coloca en el posicionamiento del mercado laboral. Ahora quisiera que viéramos 3 posicionamientos del rey David durante su vida. Y la razón por la cual creo que este mensaje es muy importante es sencillamente porque nosotros también podemos identificarnos con estas etapas que el rey David estuvo posicionado. Y la primera etapa la he denominado la búsqueda. El primer posicionamiento es la búsqueda. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, le sobrevendrá. Mas el deseo de los justos será concedido. Este versículo es un versículo que a cualquier cristiano le hace el día. Este versículo, ¿cómo no le va a gustar a un cristiano leer que el deseo del justo, y se coloca él nomás, el deseo del cristiano será concedido? ¿A quién no le gusta que le concedan deseos? Qué fácil, ¿no? Se escucha muy fácil. Dicen acá, too good to be true. Demasiado bueno para ser verdad. Lo que no se sabe
es lo que estaba sucediendo en el Salmo 20 cuando se escribió. Este salmo, cuando dice el deseo de los justos será concedido, es una oración de intercesión y bendición, probablemente escrita antes, justo antes de salir a la batalla a pelear con espada en mano y a ver un charco de sangre delante de uno. Fue antes de ir a la batalla que David dijo: el deseo del justo será concedido. Entonces, si leemos el texto otra vez, pero pensando de que vamos a salir a la batalla, ¿cuál cree usted que era el deseo de David? Porque él se veía como justo. ¿Cuál cree que es el deseo de una persona que está a punto de salir a la batalla? Número uno, que no me maten. O sea, vivir. Y número dos, si es posible, Señor, que gane la batalla. Entonces, lo que está hablando aquí es el deseo del justo será concedido. En el Salmo 20 está diciendo: manténme vivo, manténme victorioso. Ahora, ¿por qué David antes de salir a la batalla se posicionó en el lugar correcto ante Dios? Porque él sabía dónde le convenía estar. Alguien puede decir: yo tengo todos los soldados, ya estoy listo para salir a la batalla. No voy a orar. No voy a ir al cuarto privado, o en este caso a la casa de Dios, como él dice. Yo ya estoy listo, tengo la capacidad para hacer la guerra y voy a ganar. Pero David se posicionaba correctamente delante de Dios en búsqueda. Diga conmigo: búsqueda. Si hay algo que el rey sabía hacer, era saber dónde posicionarse cuando él estaba a punto de quizás perder la vida. Y a veces él exageraba en la forma de hablar. No sé si usted conoce algún exagerado. En mi país le decimos alaracos. Pero mire cómo escribe el Salmo 84 el rey David: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire qué poético y qué dramático. Generalmente este versículo lo relacionamos con atender los servicios, pero personalmente yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de posicionarse delante de Dios antes de la batalla, cuando me va bien, cuando me va mal, estar delante de la presencia del Señor. Porque después en Salmos 27:4 dice: solo una cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Y después coloca: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Aquí la cosa se coloca más seria, porque ahora el rey David no quiere visitar la casa de Dios, sino que el deseo es habitar. Y como el deseo se tiene que concretar, se posiciona habitando. Permítame colocarle un ejemplo. Aquí a 15 minutos está la ciudad de Medina, donde Bill Gates, el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, tiene su casa. ¿Qué cree usted que pasaría si de repente yo voy y le digo: mi deseo es habitar en tu casa, Bill? Quizás con suerte me diría: ok, denle un tour al pobrecito. Pero ¿qué pasa si después yo voy y digo: mi deseo es habitar, no visitar, habitar en tu casa, quedarme ahí? Como yo no soy su hijo, como yo no soy su hermano, probablemente me sacarían con seguridad. ¿Y por qué esto sería una locura? Porque el rey David lo que estaba pidiendo era cosa grande. Posicionarse en la presencia del Señor no era algo que todos anhelaban en Israel, aunque había muchos hijos de Dios. Todos los que conocían a Dios sabían que eran hijos, pero solamente el rey David decía: solamente una cosa te pido, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida.
posicionamiento. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando del rey David, estoy seguro de que David buscaba tanto a Dios que la razón por la cual él escribe exagerando muchas veces porque había tomado una decisión: yo no me voy a quedar con el deseo, me voy a posicionar. De la misma manera que le coloqué varios ejemplos al principio de la chica o el chico que quería acercarse a alguien que le gustó, tuvo que posicionarse. En el matrimonio, la mujer, el hombre, si quieren tener éxito, vimos que tienen que posicionarse para tener éxito. Entonces el rey David constantemente buscaba una posición, que era estar delante de tu presencia en tu casa. Y se iba al extremo diciendo: prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ellas. Eso suena como alguien enamorado, ¿no? Cuando anda conquistando, cuando sale con esa cosa rara. Después cuando se casan equivalen a las cosas, ya le bajan a los 1000 años. El punto que estoy tratando aquí de establecer es que David buscaba al Señor y se posicionaba en su presencia de costumbre, que aprendió a habitar en la presencia del Señor. Y eso me lleva al segundo punto, que es el agradecimiento. Comenzamos leyendo una oración que se realiza en el Salmo 20, o se cuenta en el Salmo 20 antes de salir a la batalla, donde él decía: más el deseo de los justos será concedido. ¿Qué cree usted que pasó después de que Dios le concediera la victoria en esa batalla? Alguien puede decir: ganó la batalla. ¿Y qué pasó después? Se fue a pachanguear, se fue a celebrar. Pero cuando vamos al Salmo 21, encontramos lo que pasó. En el Salmo 21 nos muestra que David, después de ganar la batalla, decidió otra vez posicionarse delante de la presencia del Señor en oración, diciendo: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza el rey? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. ¿Cuál era la petición? Vida te demandó y se la diste. El rey David salió a la guerra, pero antes se posicionó clamando al Señor en búsqueda. El rey David volvió de la guerra, pero no se fue a celebrar, sino que volvió a posicionarse otra vez delante del Señor, otra vez con la búsqueda, pero en agradecimiento. Y alguno puede decir acá: bueno, pastor, sabe que suena todo muy lindo. El rey David, wow. Pero yo no soy el rey David. A mí me cuesta ser justo. A mí me cuesta portarme bien también, pastor. No me considero justo para nada. La verdad, pastor, en confianza, yo cometo errores. Para serle sincero, yo no entiendo mucho eso de vivir en la casa de Dios tampoco, porque yo voy a la iglesia, no se me ocurriría vivir en la iglesia. Así que no entiendo mucho este mensaje. Si hay alguien que piensa aquí en este lugar, yo no lo juzgo, porque a veces yo también me siento así. Por eso he llegado al tercer posicionamiento de David, que es el quebrantamiento. Me gustaría compartirle lo que le pasó a ese mismo hombre que se posicionaba antes de la guerra, después de la guerra, que le traspasó esto a los hijos, que hasta el propio hijo escribía esto. ¿Qué le pasó a este hombre? Aconteció, 2 Samuel 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pero David se posicionó de manera diferente en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Se posicionó muy bien David. La podía ver desde ahí. Pero no era posición de búsqueda de Dios. Envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, un general de él.
Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Cuento corto, como alguien dijo por ahí, miróla, trajóla, preñola. Pero la historia no termina ahí. Eso se podría arreglar quizás. Sino que como quedó preñada, embarazada, Betsabé, David mandó a buscar a su general Urías, que era el esposo, para que tuvieran intimidad y así tapar la situación. No habían exámenes de ADN en ese tiempo. Entonces el general Urías era tan noble que cuando vino dijo: ¿cómo voy a ir a alegrarme con mi mujer sabiendo que mis compañeros están en la batalla? Y se negó. Entonces cuando se dio cuenta de esto, David dijo: bueno, tengo que hacer algo. Pidió a los otros generales que lo colocaran al frente de la batalla, y cuando se colocara fuerte la batalla, que todos se fueran para atrás y lo dejaran solo para que el enemigo se encargara de matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y así todo queda bien y la historia se arregla. De esa manera, aparentemente David quedó legalmente bien con Betsabé y tuvieron su primer hijo. Amada iglesia, quiero decirle algo. El lugar en que se encontraba el rey David no era el lugar en el que él siempre dijo que quería habitar. El lugar en el que se encontraba el rey David en ese momento no era el lugar en el cual su corazón siempre anheló estar. Solamente que él, por malas decisiones, se posicionó en el lugar incorrecto. Desde que se quedó en el palacio, como dice la palabra, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, comenzó posicionándose mal. Posicionándose mal en un lugar te puede llevar a posicionarte mal en otro, y vamos de mal en peor. El deseo del corazón de David, un día de sol en el palacio, fue tomar a Betsabé como mujer, cuando ésta ante los ojos de Dios le pertenecía a otro hombre. Fue así como David llegó a tener un hijo con la mujer de otro hombre, y se halló envuelto en una posición que él nunca quiso estar, e hizo todo lo que pudo para salir de esa posición, hasta que fue confrontado por el profeta Natán después de que nació el primer hijo. O sea, pasaron meses en el cual él ajustó la posición. Yo creo que Dios lo amaba tanto a David que no iba a permitir que David se quedara en una posición que no era el deseo de su corazón. David siempre dijo: prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellas. Fue así como Dios mandó al profeta Natán, y este le compartió un cuento. El cuento es cortito. Habían dos hombres en una ciudad, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas. El hombre pobre tenía una sola ovejita, y la había criado junto a sus hijos. Era como la ovejita familiar, la cual le sacaban, vivían de la ovejita y la cuidaban como una hija más, dice la palabra. Pero un día llegó un visitante a la casa del hombre rico, y el hombre rico quiso hacer comida, un guiso, una fiesta, pero no quiso matar ninguna ovejita, ninguna vaca de las de él. Así que pescó la ovejita o la corderita del hombre pobre y mató esa para servírsela al visitante. Segunda Samuel 12 nos narra la respuesta, la reacción de de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Me menospreciaste. Nuestros posicionamientos pueden llegar a menospreciar a Dios. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa. Fue entonces, y solo entonces, cuando David se acordó de la posición que él siempre deseó. Cuando decía: quiero habitar en tu santo templo, en tu casa, todos los días de mi vida, pero me he posicionado muy lejos de ti. Segunda Samuel 12 sigue diciendo: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Amada iglesia, si nuestro verdadero deseo, si nuestro verdadero anhelo, si lo que más queremos es realmente habitar en la casa de Dios, habitar en la presencia de Dios, estar delante de nuestro Creador y Salvador, si realmente queremos tener su favor, si ese es nuestro sueño mayor, el conocerlo, el saber que estoy en paz con Dios, hoy quisiera decirles que es tiempo de reposicionarse. No importa las decisiones que nos han llevado a estar lejos de Dios. Él sigue diciendo: vengan, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
No importa la situación en la cual tú te has descarriado. No importa la situación en la cual tuviste que matar a un Urías para quedar bien con todos. Pero Dios sabe que no estás en el lugar ni en la posición correcta. Joven, soltero, soltera. Si en tu corazón siempre ha sido el deseo estar delante de Dios en santidad, posicionándote en su casa, en su corazón, y te has alejado, es tiempo de volver a la posición en la cual Dios va a derramar su bendición sobre ti. Esposa, si estás en la posición en la cual se supone que tú deberías estar cumpliendo, manteniendo, cuidando, todavía es tiempo de volver a la posición donde se supone que Dios te llamó. Esposo, si estás en la posición en la cual tú sabes que has dejado de atender, sabes que has dejado de proveer, sabes que has dejado de cuidar, sabes que has dejado de mantener en alto tu matrimonio, tus hijos, todavía estás en la posición de volver, levantarte, asumir la pérdida quizás, pero volver a decir, me conviene estar en la casa del Señor. Un día, más que 1000 años, siguiendo como estoy. Hay muchas personas que quizás buscamos a Dios antes de ir a la batalla. Buscamos a Dios después para agradecerle cuando nos da alguna victoria, sobre todo económica quizás. Pero a la hora de cometer errores, comenzamos a tapar y nos posicionamos en lugares que Dios no puede bendecir. Por eso, si se quiere comenzar algo nuevo, se tiene que posicionarse en un lugar correcto. Esta serie se llama Dios crea comienzos. Y déjeme decirle una cosa, a pesar de lo tan bajo que cayó el rey David, en ese momento nadie daba un 20 por él. Yo no sé por qué el pueblo no se sublevó. Yo creo que porque respetaban la unción. Pero a pesar de haber caído tan bajo, después el Señor lo volvió a levantar. Después el Señor lo volvió a posicionar. No pasó por alto la muerte de Urías. Y la espada llegó a su casa a través de sus hijos. Pero Dios lo levantó y llegó a decir algo que es inexplicable. ¿Cómo una persona que ha caído tan bajo, el Señor llega a decir después que tiene un corazón conforme a mi corazón? Porque Él cambió de lugar. Se posicionó, como Él había dicho siempre, habitando en la presencia del Señor. Yo estoy convencido de que la única razón por la cual yo estoy parado al frente es porque en algún momento, cuando caí muy bajo, tal como el hijo pródigo, decidí volver a la casa de mi padre. Y entendí de que estando en otro país, trabajando, como dice la palabra, alimentando cerdos, no bastaba el deseo. No bastaba decir, ay, cómo me gustaría estar en la casa de mi papá, cómo me gustaría estar allá. Significó que ese hijo pródigo tuvo que, no sé de dónde sacó dinero, no había, así que tuvo que ponerse a caminar, no dice cuántos años o meses. Tuvo que ponerse a caminar siendo lo más bajo, enfrentando lo peor, con una meta, reposicionarse en la casa de su padre. Amada iglesia, muchas veces llegamos a Estados Unidos y todos nos ven bien. Igual que al rey David lo veían todos bien, hasta que se le presentó el profeta Natán y no fue un encuentro muy agradable. Alguno puede decir, pastor, no me gustó, no me está gustando, no voy a volver, este sermón no es lo que yo pensé que iba a escuchar. Pero lamentablemente el Señor nos está diciendo, si es necesario, debes reposicionarte. Porque yo no habito sino en un lugar donde hay santidad. Yo no puedo habitar y bendecir
en un lugar donde hay una persona que no quiere realmente derramarse delante de mi presencia. Hay nuevos comienzos, pero estos nuevos comienzos están a punto de partir frente a términos, etapas de nuestra vida que están a punto de cerrarse por decisiones que hemos tomado. Ahora yo me pregunto, ¿realmente creemos que Dios tiene un nuevo comienzo para nosotros y que Él crea comienzos? Entonces, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto decir, Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra Jehová? Y como hizo David en el verso 20, se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿A qué? A adorar. En conclusión, hemos visto 3 posicionamientos de la vida de David. La primera posición que tenía era de búsqueda. Era un hombre que andaba buscando siempre el favor de Dios, la ayuda de Dios. Segundo, era el lugar del agradecimiento. David era agradecido. Hasta el día que se posicionó mal, quedándose en el palacio, en el segundo piso, VIP, y la posición lo comenzó a destruir. Y mire qué interesante que vemos que en el Nuevo Testamento que el Señor entrega a las personas en su concupiscencia. ¿Quieres decirte por ahí? ¿De verdad quieres ir? Ok, dale. Pero dale a 100 por hora. ¿Realmente te quieres ir por allá por el callejón de las trompadas y peleas por eso? Pues dale. Pero al rato te vas a tener que reposicionar para acercarte a mí. Quizás todavía existen Natanes que van a buscar a los David que han caído, a los hombres y mujeres ungidas. La pregunta es, ¿cómo va a ser nuestra reacción cuando Dios nos pide que reposicionemos de nuestro error? Cuando nos dice, tú eres aquel. El tercer posicionamiento es el del quebranto. Y muchas veces esto es un ciclo, porque nadie puede decir, no, yo desde que acepté al Señor nunca más caí. No, generalmente vamos así: búsqueda, agradecimiento, quebrantamiento. Búsqueda, agradecimiento, quebrantamiento. Pero con la ayuda del Señor vamos madurando espiritualmente y ya no estamos quebrantados por hacer cosas que hacíamos de niños espirituales, sino que el quebrantamiento comienza a madurar también. La búsqueda comienza a madurar, el agradecimiento comienza a madurar y el quebrantamiento comienza a madurar también. Yo quiero hacer un llamado a que en este año 2025 que está comenzando, pensemos bien qué decisiones estamos tomando, porque nos van a reposicionar. Y quizás esa posición que pensamos que no era tan lejos del palacio, nos va a ir alejando cada vez más. Por no decir esta prioridad. Más vale estar un día en la presencia del Señor en su casa que estar 1000 fuera de ellas. ¿En qué posición nos encontramos hoy nosotros? Quisiera terminar leyendo uno de los últimos salmos que escribió el rey David. Salmo 145, que creo que resume el mensaje de hoy. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Habrá alguien que teme al Señor en este lugar? ¿Habrá alguien que ame al Señor en este lugar? Entonces hay esperanza para nosotros. Salvará, guardará a todos los que le temen
y le aman, más destruirá a todos los impíos que se posicionan en lugares de perdición. Pongámonos de pie, por favor.